Vamos a buscar allá la epístola a los Filipenses. De igual forma, saludamos a los hermanos que se conectan siempre a nuestras transmisiones. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a retomar parte de lo que vimos la semana anterior para poder reforzar todo este estudio. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 7. Cuando lo tenga, usted me regala un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe. Señor, libra mi mente, mi corazón, aclárala para que podamos explicar lo que el Espíritu Santo quiera dar en esta noche. Oro, Señor, para que el hermano, el amigo, aquellos que están aquí como aquellos que se conectan a la internet puedan verdaderamente disponer su mente y sobre todo su corazón para aprender más y más de tu palabra. Una vez más, clamo al Espíritu Santo su guía en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Hemos venido estudiando todos estos días, estas semanas, de cómo ahí en el capítulo 2 habla acerca de la humillación y exaltación. Pablo les explica de que pues Jesús dejó el trono para venir a entregarse, a pagar un precio. Tenía un plan de salvación que cumplir. Y luego nos habla de cómo fue humillado, de todo lo que pasó, pero también que ha sido exaltado porque en el nombre de Él se debe doblar toda rodilla. Esto lo vimos hace un par de semanas. Luego nos hablaba también acerca de que debemos de ser luminares en el mundo, es decir, que tenemos que ser diferentes, tenemos que hacer las cosas donde usted y yo demos y reflejemos esa luz de Cristo, donde la gente pueda ver que nosotros somos diferentes, no por nuestro propio mérito, sino porque Dios nos ha cambiado. Luego hablamos también que todo esto debía ser agarrado de la palabra de Dios y que todo esto, y dijo Pablo, no importa que si a mí me sacrifican, siempre cuando sea para la gloria de Cristo. Luego vimos también ahí en el 2:19, si usted se recuerda, Pablo solo les dice, les quiero mandar a Timoteo para llevarles noticias, para que él me traiga noticias de ustedes. Yo explicaba que en ese entonces no es como ahora, usted quiere noticias del mundo, las tiene al instante, ¿verdad? Pero en ese entonces pues Pablo dice, yo voy a mandar a Timoteo para que contarles cómo estoy y que él me cuente cómo va la iglesia. Recuerde que en Filipo se formó la primera iglesia, fue la primera que se estableció, la había establecido hacía 10 años Pablo, ¿verdad? Lucas se quedó también como parte del equipo formando toda la iglesia, pero Pablo de luego les dice también, ahora, luego les mando a Timoteo, pero les voy a mandar ahorita a Epafrodito, que Epafrodito, pues él dice, es un buen compañero, es un soldado, ha sido un hermano para mí. Y al final dice en el versículo 2:29, recibirle pues en el Señor con todo gozo, dice, y tener estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces hablábamos también que siempre hay gente que va a hacer la obra de Dios a costa de su propia vida, a costa de su propio trabajo, a costa de su salud. Y Epafrodita era uno de estos. Epafrodita fue alguien que de la iglesia de Filipo fue a Roma a dejarle una ayuda a Pablo. Pablo lo dice en el 4:11 y casi se muere en el trayecto. Entonces la gente se quedó como triste porque llegaban noticias que estaba enfermo. Luego se repone, luego regresa con ellos y es ahí donde Pablo dice en el 30, por
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, está hablando de Epafrodito, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, por traerme la ofrenda, por traerme la ayuda que ustedes me mandaron, casi se muere. Ahora no explica de qué, pero casi se muere. Lo importante es ver que como había un propósito de Dios, a pesar de lo que pasó, todo eso, Epafrodito siempre sobrevivió. Ahora, en el capítulo 3, si usted se recuerda, hemos estado diciendo que esta epístola es conocida como la epístola del gozo también. Porque Pablo, a pesar de la condición en que está, ¿qué condición está Pablo? Preso, ¿sí? Entonces sucede esto, que Pablo, a pesar de donde está, hágase el escenario. Pablo está preso, está detenido. Pues la verdad, Dios le permitió estar ahí para escribir ciertas epístolas, es un proceso. Pero sea como sea, era una cárcel. Y dice Pablo en el 3:1, por lo demás dice, hermanos, ¿qué dice, hermano? Gozaos en el Señor. Y yo quiero acá que cada uno de nosotros pueda entender que a pesar de lo que estemos viviendo, tenemos que gozarnos en el Señor. No hay gozo fuera de Dios, hermano. Los gozos que este mundo le da son terrenales. La alegría que una droga le da es terrenal. Va a pasar. Va a pasar, el efecto queda después, el daño y todo lo demás. Pero Pablo dice, gozaos, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y esto no nos debería quedar como una frase, como allá como en Santiago, que nos dice que siempre debemos de estar gozosos en todo, sino que realmente debería ese gozo decir, bendito sea Dios que un día yo conocí la luz de Jesús. Bendito sea Dios que un día yo tuve la seguridad y la certeza de haber recibido a Cristo en mi corazón y que soy salvo. Pero ¿sabe qué sucede mucho? Que los problemas que tenemos, amado, que las situaciones que nos pasan, las tristezas y problemas que enfrentamos con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la parte financiera que nos preocupa, nos va disminuyendo el gozo. Pero Pablo dice, señores, por lo demás, gozaos en el Señor. Y cuando yo estaba estudiando esto, créame, y se lo digo con mi corazón en mi mano, me pegó fuerte. Porque yo estaba pasando algunas situaciones que me han quitado un poquito el gozo. Que me han quitado y me han estado cargando ciertas situaciones. Y yo digo, bueno, ¿y yo por qué me voy a preocupar? Si al final dice Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Su gozo no viene de cuánto usted tiene en la cartera. Hablo como dos, los demás. Su gozo no viene porque pastor, tengo, no, su gozo no, su gozo debe saber que, hermano, Dios está con nosotros. Pero a veces perdemos eso. Y yo un día de esto orando con el Señor, pidiéndole sabiduría y todo lo demás, Dios me dijo, aumenta tu gozo. Tu gozo es servirme. Pero a veces nosotros vamos perdiendo el gozo por un problema con el hijo, por un problema con la hija. Mire, hay cosas que usted no puede cambiar. Amén. Hay situaciones que usted no va a mejorar. Hoy hablaba con un pastor amigo y nos contaba que le habían levantado una ensarta de chambres, hermano. Pero chambres horribles. Y nada que ver, vea. Pero me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, mi gozo es saber que yo no le fallo a mi Cristo. Entonces su gozo y el mío debe ser tan grande que a pesar de todo lo que estemos pasando, la alegría es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque lo que estamos viviendo va a pasar. ¿Y que nos va a quedar? La eternidad con Cristo Jesús. Ahora, siga leyendo, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dice, el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo dice, miren, señores, les voy a recordar lo que siempre les recuerdo. ¿Cuántos de ustedes tienen algún recuerdo de alguna frase de mamá o de papá que uno lo tomaba como regaño, pero al final no era un regaño, era un consejo? Mira, niño, portate bien, yo no quiero que... ya vas con lo mismo, ¿verdad? Pablo dice, miren, señores, a mí no me molesta, se lo voy a repetir. Sí o no que todos tenemos frases que repetimos constantemente. Siempre tenemos algo. Y Pablo dice, señores, mira, les voy a repetir, yo sé que ya se los dije 1000 veces. ¿No? ¿Cuántos se acuerdan de a veces nuestro pastor general ponía ciertas ilustraciones que las había contado cantidad de veces, ¿sí o no? Pero siempre aprendíamos algo. Y Pablo dice, señores, a mí no me es molesto volverles a dar las recomendaciones.
A mí no me es molesto por verle a dar las recomendaciones. Mire lo que dice aquí. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. O sea, básicamente Pablo está diciendo, yo le voy a seguir dando los consejos. A veces uno, papá, dice, te vas a aburrir de que te diga lo mismo, pero te lo voy a volver a decir, ¿verdad? Es como querer afianzar, es que se nos vaya quedando. Y luego dice, y para vosotros es seguro, es decir, es de bendición. Para ustedes es el hecho de poder prepararlos para las cosas. Y les hace un llamado. Dice, guardado de los perros. ¿Se acuerdan algo que explicamos eso la semana pasada? Habla de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Para los judíos, todo gentil era un perro. Eran tratados como perros. Es decir, no eran del pueblo de Dios, no era del pueblo escogido de Dios. Entonces Pablo dice, cuídense de aquellos gentiles que quieren hacerles daño. Amado, la iglesia era perseguida en esos tiempos y muchos gentiles no miraban con buenos ojos a los cristianos. ¿Qué sucedía con los cristianos? Por ejemplo, ya no adoraban imágenes. Allá en Corintio hacían los templecitos de Diana, ¿sí se acuerdan de eso? Y uno que hacía templitos le bajó la venta, porque estaban convirtiendo a Cristo. Entonces ya no compraban las imágenes, dice, estos alborotan al pueblo, dice. Estaba perdiendo, hermano. Entonces Pablo dice, cuídense de aquellos que tienen en contra de ustedes, porque ustedes han cambiado. Entonces siempre habrá gente allá afuera que a nosotros los cristianos nos critican, que si por el diezmo, que esto, y hay una serie de cosas. Entonces Pablo dice, señores, cuídense de esos perros, de la gente que no es cristiana, de la gente que era gentil, que la tenían en contra de los cristianos. Y luego dice, guardaos de los malos obreros. Unos eran externos. Amado, usted se tiene que cuidar de aquellas personas que lo hacen errar. Personas que están afuera, que le van a usted a querer insistir que caiga en ciertas prácticas para alejarlo de Dios. Identifiquemos, Pablo dice, esos perros, es una palabra fuerte. Sin embargo, hay gente de afuera que quiere que usted caiga. ¿Para qué? Para después burlarse de usted. Para después, y no sos el cristiano, pues. Luego dice, cuidados de los malos obreros. Esto ya es, guardados de los malos obreros, esto ya es internamente. No hay nada que le haga más daño a las iglesias como tal que los mismos miembros. Cuando alguien se retira de una iglesia, por lo general se va hablando mal. Casi nunca dice, no, yo me fui de la iglesia porque por andar en pecado. Yo me fui de la iglesia por andar de adúltero. No. Yo me fui de la iglesia porque por mal hablado, porque a mí me trae más el trago. Entonces a mí yo por eso me fui. No. ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Es que hay cositas que no me gustan de los hermanos. ¿Ve? Casi nunca nadie dice lo que es. Entonces dice, cuidado de los malos obreros. Pablo sabía que había gente que llegaba, y ya lo vamos a ver más adelante, que les interesaba más lo terrenal, que le interesaba más sacar provecho, que le interesaba más títulos, ya lo vamos a ver ahí. Entonces Pablo dice, cuídense de los malos obreros. Amado, usted y yo en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado. Hay tanta gente ahora en el mundo que se llaman pastores, que se llaman iglesias, que no son iglesias, que son sectas, o están simplemente aprovechándose o queriendo sacar del pueblo, de las ovejas, la lana. ¿Ya? ¿O no? Ahora, a mí me caen, no sé por qué me caen tantos videos donde solo son críticas, que es porque hoy pastor, vea, pero un montón de videos en el Facebook de gente que dice, Dios me acaba de revelar que aquí alguien va a llegar y va a ganar y va a tener y va a producir tanto dinero, y solo le hablan de dinero. Entonces, en nuestros tiempos actuales hay que cuidar mucho eso, hermano. Tenemos que cuidarnos de los malos obreros, aquellos que le van a hablar solo de prosperidad. Pastor, ¿la prosperidad es mala? No, hermano. Es más, la Biblia en tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, cuando prospera el alma, cuando usted espiritualmente crece, fíjese que no necesariamente es que la bendición va a ser mayor. Simple y sencillamente, ahora usted, siendo un creyente, usted empieza a disfrutar lo que tiene.
Porque cuando la gente no tiene a Cristo, siempre desea más cosas de este mundo. Pero usted llega un momento en que disfruta lo que tenga y usted dice: bendito Dios por la cena de esta noche. Bendito sea el Señor por estas tortillitas algo duras, pero están buenas, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo: señores, cuídense de los malos obreros. Cuídense de los que están dentro de las iglesias. Y esto debe ser usted, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Usted tiene que tener mucho cuidado. Mire, yo he tenido aquí cosas que me han incomodado mucho, porque de repente un hermano vino y me dijo: pastor, me dijo, aquel hermano que estaba aquí, me dijo, yo le di mi carro a trabajar y me lo destartaló todo, me dijo, y no me pagó. ¿Y yo qué tengo que ver en eso, hermano? No, pero era de la iglesia. Y él me dijo: yo conozco al pastor Tica, si ahí somos cheros. ¿Y para qué le cree? Le dije: yo no le he firmado nada, yo no. A veces hay personas que me llaman y me dicen: pastor, me habló una señora que no se congrega con nosotros, pero por a través del internet me conoce y me dice: pastor, escucho sus sermones y todo. Qué bueno, hermano, gloria a Dios por eso, que gracias, que no sé qué. Y de repente me escribe: pastor, usted no me puede dar una carta. Hermana, pero usted no se congrega con nosotros, ¿verdad? No, llegué, un tiempo llegué por ahí. Sí. Pero fíjese que la persona que me va a alquilar la casa lo conoce a usted y se congrega con usted. Y ella me dijo: si el pastor Ticas le da la carta, yo le doy la casa. Mira, yo iba a quedar enjaranado ahí, hermano. Entonces le digo: mire, disculpe, usted no se congrega conmigo. Yo ni me recuerdo de usted, no puedo, le digo, porque el otro hermano dice: el pastor Ticas de fiador me quería poner. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Y aquel me reclamó y me decía: pastor, pero que ahí dice que... Cuídese, hermano. Dentro de la iglesia no debería usted hacer negocio con nadie. Todo de contaditos si va a hacer algo, vea. Tendremos que tener mucho cuidado, porque dentro de las iglesias hay problemas como todo. Ahora, vamos al otro punto. Dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esto yo les expliqué a ustedes la semana anterior, que ya los mutiladores del cuerpo está hablando de aquellos que obligaban a los nuevos convertidos a Cristo a que cumpliesen las leyes, la ley mosaica. Entonces lo primero que le decía: está bien, te hiciste, veniste a Cristo, ahora te tienes que circuncidar. Entonces Pablo, ya lo vamos a hacer más adelante, refuta esa posición. Entonces había gente que todo era legalismo. Actualicémoslo en nuestros tiempos. Es legalismo, hermano. Yo lo he oído, que de repente alguien viene y se conoce a Cristo, tal vez el familiar, ¿verdad? Ya recibiste a Cristo, ahora, hoy tenés que dejar de tomar. ¿Verdad, pastor? ¿Verdad, pastor? Me dice. Y yo así iba, que me invite una. ¿Verdad, pastor? O sea, que a fuerza, pues. Mire, el Espíritu Santo actúa de diferente manera. Y es quien se deja guiar por el Espíritu Santo. Pero entonces hay que tener mucho cuidado. Los mutiladores del cuerpo eran aquellos que querían llamarse cristianos cumpliendo las normas judías. Era solo cambiar de cancha, pues. Es como decir: yo soy cristiano, pero yo todavía tengo a la Virgen, tengo un cuadro, yo todavía pues echo agua bendita en la casa por cualquier mal espíritu, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hay un sincretismo que no es así. Yo le he contado a usted y se lo vuelvo a repetir, como dice Pablo, ¿verdad? A mí no me es molesto repetirle que este amigo, su niña nació, él era medio cristiano, medio católico. Entonces un domingo lo presentó en la central a su niña y el otro domingo la bautizó a no sé en qué parroquia, por cualquier cosa. Entonces eso está diciendo Pablo. Cuidado con los mutiladores, cuidado con aquellos que ponen la circuncisión como obligación, y no solo la circuncisión, otras leyes más. Ahora, sigamos avanzando, porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? Aquí la palabra carne viene a decir no teniendo confianza en las cosas de la ley, que hay que cumplir por la ley. Todos esos ritos que tenían, no era por eso. La circuncisión, dice, es de corazón. ¿Qué es la circuncisión del corazón? Sacar todo aquello que nos aleja de Dios. Siga leyendo. Aunque, dice Pablo, ya que estos dicen que hay que circuncidarse, que hay que cumplir la ley, recibiste a Cristo, pero tenés que hacer esto para llegar al cielo. Aunque, dice Pablo en el 4, yo tengo también de qué confiar en la carne.
Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice. Ojo, Pablo hace un listado, enumera 4 cosas que tienen que ver con su nacimiento. ¿Qué está haciendo Pablo? Señores, dentro de ustedes hay personas que dicen que hay que cumplir la ley mosaica, que se tienen que judaizar, guardar el sábado, ustedes tienen que celebrar todas estas fiestas. Y dice Pablo, eso es a través de la carne, la ley. O sea, ellos quieren obtener salvación no solo por Cristo, sino por cumplir todas las normas, toda la ley. Entonces ellos dicen, sí, yo recibí a Cristo, pero yo tengo que seguir haciendo las mismas cosas que la ley me manda. Entonces dice Pablo, señores, mire, está bien, ellos dicen esto y lo otro, pero dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, aunque yo también cumplo la ley, si alguno piensa que tiene que confiar en la ley, diríamos, yo más. Ahora, hace un listado, menciona 4 cosas que tienen que ver con su nacimiento. Circuncidado al 8º día. El libro de Levítico, en el capítulo 12, en el versículo 3, vamos a buscarlo, lo vamos a leer para que usted lo anote ahí. Levítico me describe las leyes que tenía que cumplir el pueblo. Levíticos 12, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, ¿sí lo halló? Será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día, ¿qué dice? Se circuncidará. Entonces Pablo empieza diciendo, señores, si aquellos dicen que por la ley, pues yo les voy a demostrar todo lo que yo tengo. Dice, yo soy circuncidado al 8º día. ¿Qué estaba ahí diciendo? Yo estoy cumpliendo también la ley, yo la he cumplido por nacimiento. O sea, él fue circuncidado al 8º día. ¿Dónde sale eso? El Levítico 12, para que usted le vaya quedando. Luego dice, del linaje de Israel. Ojo, del linaje de Israel. Pablo dice, yo soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quiénes eran estos? Los patriarcas. Yo soy descendiente de ellos, dice. Era un heredero del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Entonces Pablo dice, aquellos se jactan. ¿De quiénes está hablando? ¿A quién está él criticando? A los mutiladores del cuerpo que decían, tú recibiste a Cristo, pero ahora tienes que circuncidarse, tenés que hacer esto y esto y esto y todo lo de la ley. Pablo dice, señores, miren, si a eso vamos, yo a los 8 días fui circuncidado, de acuerdo a la ley. Luego dice, ¿cuál era el otro? En el 4 dijimos 5. Del linaje de Israel, es decir, él sabía que él venía, descendía de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Era un heredero del pacto. Y luego dice de la tribu de Benjamín. ¿Sí lo encontró? Va, de la tribu de Benjamín. ¿Sabe que la tribu de Benjamín era una tribu distinguida? Era una tribu bien posesionada. ¿Por qué? Por un suceso importante. ¿Qué salió de la tribu de Benjamín? Pregunto yo. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien supo? ¿Alguien le contaron? ¿Qué salió de la tribu de Benjamín? Pablo dice, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Cuántas tribus eran? De la tribu de Benjamín. ¿Pero qué tiene que fuera? Porque ya había dicho que era el linaje de Israel, bastaba. Pero dice, de la tribu de Benjamín. Porque de Benjamín salió el primer rey. ¿Ya? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Dónde está? En primer libro de Samuel. Leámoslo rapidito para que usted lo encuentre. Primer libro de Samuel. Primer libro. Es que algunos me están durmiendo, ya lo vi. Primer libro de Samuel. Yo no lo busqué, pero aquí lo tengo. Primer libro de Samuel, allá en capítulo 9. Primer libro de Samuel. Le aseguro que a ninguno de nosotros nos van a describir aquí, pero vea lo que dice. Primer libro de Samuel 9:1. Había un varón, ¿de dónde? De Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel,
hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era? Vaya, no hay de esos por aquí. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y ahí va la historia. Entonces, ¿de dónde era Saúl? ¿De qué tribu? Y hoy Pablo está diciendo: yo soy del linaje de Israel y soy de la tribu de Benjamín. O sea, así como quien dice, soy de una tribu que está... Porque Pablo está poniendo a cuentas que aquellos estaban jactando de sus costumbres y de la ley cuando Pablo manejaba todo eso. Vámonos allá donde estamos en Filipenses. Allá en el Filipenses 3:5. Circuncidados el octavo día, ya lo vimos ahí en Levítico 12, del linaje de Israel. Ya le expliqué que él venía del linaje de Abraham. ¿De quién más? De Isaac y Jacob, ¿verdad? Y luego dice de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué era importante esta tribu? Porque de ahí salió el primer rey de Israel. Hebreos de hebreos. ¿A qué se refiere eso? Eso es cuando usted dice: nombre salvadoreño que respeta come pupusas. ¿Ha visto un salvadoreño que no coma pupusas? Mal cae, ¿verdad? ¿O no? ¿O no come pupusas usted? Si puede, desayuna pupusas, almuerza pupusas y cena pupusas y se merienda con pupusas. ¿O no? Pablo dice, hebreo de hebreos, sus padres lo criaron bajo la ley. ¿Por qué Pablo está dando todo su hoja de vida? Porque está diciéndoles a aquellos que dicen que los mutiladores del cuerpo, que se jactan, que nosotros cumplimos la ley. Solo 4 puntos, solo en base al nacimiento. Mire, solo por nacer. Solo por nacer. Solo por nacer, de haber nacido, él era, ¿qué dijo primero? Había sido circuncidado. Luego dijo que era del linaje de Israel. Luego dijo que era de la tribu de Benjamín. Y ahora dice hebreos de hebreos. Mire qué interesante. O sea, Pablo dice: señores, a mí no me venga con eso. Salvadoreño que se respeta come pupusas con las manos, ¿o no? O con cubierto. Oiga, yo le estoy poniendo esto para que usted me capte la idea. Hebreos de hebreos, dice. ¿Ya? Hebreo. Salvadoreño que se respeta come ¿qué? ¿El qué? Yuca con pepesca, dice el hermano. ¿Mí? O sea, él dice: yo soy hebreos de hebreos por nacimiento. Mis padres me criaron con las costumbres, ¿ya? Con las costumbres hebreas, bajo la ley, bajo las costumbres. Porque una cosa es la ley y la otra son las costumbres, ¿ya? Entonces Pablo está diciendo: señores, yo todo lo que ellos están jactando, estos mutiladores del cuerpo, yo vengo y tengo todo eso por nacimiento. Y ahora viene en cuanto a la ley. ¿Qué era en cuanto a la ley? Ve al de la par, dígale fariseo, dígale. Fíjese que fariseo hoy tiene una connotación que nos molesta, ¿sí o no? Pero los fariseos eran bien vistos en el sentido, allá en Mateo 23, Jesús se los termina porque les hace ver que ellos son unos tremendos hipócritas, en el sentido que conocían la ley, trataban de cumplirla, pero cumplían los que más les convenían y eran más para ser vistos que para agradar a Dios. Y esto nos debería poner a nosotros en el contexto de que si somos cristianos para agradar a Dios, no para el mundo. Yo no sé si usted ha oído que a veces hay personas que las paran y que las detienen, que les van a hacer un antidoping, pero yo soy cristiano. Y salen 140 de alcohol. Vengo de Santa Cena y mi pastor lo hizo con vino, ¿verdad? Es decir, lo usan como una defensa. El ser fariseo, en ese entonces, la gente, los fariseos los miraba orar, conocían todas las plegarias, conocían toda la ley, ellos junto a los escribas. Entonces, eran como los pensantes, eran como los cumplidores. Entonces Pablo dice: en cuanto a la ley soy fariseo. Claro, yo le dije a usted, dígale fariseo al de la par, y se quedó así como: mi hipócrita me está, porque
Jesús fue el que los confrontó, pero un fariseo era alguien que era el grupo más pequeño. No habían más de 4,000 fariseos en los tiempos de Jesús. Y ese grupo era un grupo pudiente, era un grupo poderoso, era un grupo élite, era un grupo elevado por el conocimiento, porque ellos se jactaban de cumplir la ley. Sin embargo, yo les recomiendo leer Mateo 23 y Jesús les pega una arrastrada porque dice: ustedes cumplen esto y esto y esto, pero no cumplen esto. Acuérdense que Pablo les está hablando que ellos les hablan de una circuncisión del cuerpo, pero él les está hablando de una circuncisión de corazón, es decir, un cambio, no solamente externo. Y ojo con esto, cuando Pablo les dice que es hebreos de hebreos, también se los dice porque muchos de los judíos se avergonzaban de sus raíces. ¿A dónde estaba Filipo? ¿Estaba en Israel? ¿Sí o no? No, era parte del Imperio Romano, allá en Asia. Ahora, ¿qué sucedía con ellos? Los baños romanos, no sé si usted ha leído que antes los baños romanos eran así como saunas. Todos se bañaban desnudos, ¿sí? O sea, era normal, todos los hombres, claro, mujeres están por un lado. ¿Qué sucedía? Que los judíos, cuando llegaban a estas ciudades, o ya eran judíos, por ejemplo, nacían en esa zona, pero eran de padres judíos, entonces ellos les daba vergüenza bañarse desnudos junto a los otros porque estaban circuncidados. Entonces los romanos, al verlos, los miraban: este es judío. ¿Ya? No sé si me estoy dando a entender. Entonces ellos se avergonzaban. Muchas veces o buscaban la manera de no ir a ese tipo de baños, digamos, tenían amigos porque se avergonzaban de alguna manera que les dijeran que eran hebreos. Entonces Pablo dice: yo soy hebreo de hebreos, yo no me voy a avergonzar. No ha conocido usted personas que viajan a Estados Unidos y la primera o segunda o tercera generación, ellos ya ni español quieren hablar. No, ya no, ellos no, porque ellos ya se consideran americanos. Y América va desde el Cabo de Hornos allá abajo hasta Alaska. Pero como el mundo cree que el americano solo son Norteamérica, y Norteamérica va desde México hasta Canadá. Pero como uno dice americano, ¿y usted que no es americano? Pero si usted lo dice, se le queda mirando: no, este gollito, si este de YouTube usted es, ¿verdad? Entonces, ellos se avergonzaban de esa situación. Pero sigamos en cuanto a la ley. Ya vimos 4 aspectos de cómo Pablo está diciendo: señores, estos se están jactando que son los mutiladores los que quieren cumplir la ley, pero yo tengo todo eso, dice Pablo. Ahora, en cuanto a ley, fariseo, ya le expliqué. El fariseo, como un punto aparte, también quiero decirle que el fariseo también creía en la resurrección, no así los saduceos. Pero bueno, luego dice el versículo 6, en cuanto a celo, ojo, ya esto tiene que ver ya en cuanto a la ley, ¿verdad? En cuanto a celo, pero en cuanto a celo ¿de qué? En cuanto a celo de cumplir las normas. Como era fariseo, ojo con esto, hermano, sí o no que medio mundo se llama cristiano. ¿Sí o no? Pero todos guardaremos realmente o reflejaremos a Cristo en nuestra vida. Y dice que es cristiano, mira. Y allá estaba 2 cervezas. Y allá estaba con una señora que no era la suya. Y allá estaba la señora bailando. Allá estaba echándose las par de cervezas. Como nadie la ve o nadie lo ve, pero y el de arriba, hermano. Y no nos mira, pues. Entonces, dice Pablo, en cuanto a celo, es decir, en cuanto a hacer cumplir, en cuanto a cumplimiento de la ley. Y no solo es que él la quisiera cumplir, él se enojaba porque otros no siguieran el judaísmo. Se molestaba con aquellos que cuando se levantó el cristianismo como tal, cuando Jesús fue crucificado y salió y resucitó, Pablo empezó a seguir a aquellos que seguían a Cristo, y ellos eran conocidos como el camino, como los del camino. Ojo, váyase al libro de los Hechos. En cuanto a celo, dice Pablo, mire qué bonito lo que dice aquí. En cuanto a celo, vamos a ver,
en el 5, en el 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice. Hechos 9. Hechos 9. Vamos a buscarlo, por favor. Vea lo que dice. Saulo. ¿Quién era Saulo? Nunca se ha preguntado por qué dos nombres. Yo ya se los he dicho en algunas ocasiones, pero ya que estamos acá. ¿Por qué Saulo y por qué Pablo? Saulo era un nombre. ¿Era un nombre qué? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué nombre era? Sin miedo, ¿qué nombre era? Judío. ¿Y Pablo? ¿Era un nombre romano o gentil? Para no. Entonces, ¿por qué se queda como Pablo? Porque él fue llamado apóstol, ¿a quién? A los gentiles. ¿Ya? Entonces, Saulo, aquí Saulo estaba completamente dedicado a cumplir ¿qué? La ley. Y dice, Saulo respirando. Aquí Saulo no se había convertido, todavía no había sido confrontado por Dios. Respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Está hablando de Jesús, de aquellos que se habían convertido. Vino al sumo sacerdote, es decir, al que tenía la autoridad para darle carta a él, para perseguir a los que se habían convertido a Cristo, y le pidió cartas, dice, para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. La palabra camino, ¿cómo está? Subrayela si quiere. ¿En qué? Mayúscula. No está hablando de camino, no, camino, de este camino, porque a los cristianos no se les decía cristianos todavía, se les decían camino. Mire qué interesante, ¿qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice Juan 14:6, hermano? Debe de manejar esos textos bíblicos. Yo soy el camino. ¿Se da cuenta cómo dice aquí? De este camino, es decir, de los que seguían a Jesús. Mire qué bonito. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. Y los judíos decían, este camino. Sin querer, estaban diciendo lo que nosotros ya sabemos, que no hay otra manera, otra forma que llegar al cielo más que por medio de Jesús. Miren qué bonito. Dice, de este camino los trajese presos a Jerusalén. Iba a ir a Damasco, a la sinagoga, porque, si usted se acuerda, Jesús entraba a la sinagoga, predicaba en la sinagoga, y los que se convirtieron a Cristo empezaron en la sinagoga hasta los que los corrieron. Entonces dijo Pablo, si en esa sinagoga hay personas que le creen a Jesús, que hay personas que son seguidores de Cristo, los vamos a apresar. Entonces Pablo dice, allá en Filipenses 3:6, en cuanto a celo, dice, regreses a Filipenses 3:6, en cuanto a celo, ¿qué dice? Perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo dice, a mí, yo quería que ellos cumplieran con la ley. Pero caigamos en el contexto de por qué Pablo está hablando esto. Está hablando eso por los mutiladores del cuerpo, por aquellos que querían, decían, ya viniste a la iglesia, ya entregaste tu vida a Cristo, pero te tienes que circuncidar, tienes que guardar el sábado, normas, la ley. Entonces Pablo dice, señores, no es por la ley, no es por la carne, no es por nuestros hechos, no es por cumplir la ley que vamos a tener salvación. Sigamos leyendo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, dice, que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Dice. Mire Pablo. Es decir, Pablo está diciendo, no van a encontrar nada en mí con la cual ustedes me puedan acusar. Pablo estaba tan seguro de haber cumplido la ley, que dice, en cuanto a la ley y en justicia, irreprensibles. Estoy bien, dice Pablo, pero siga leyendo. Pero mire qué bonito, pareciera que Pablo está como soberbio, ¿verdad? Como que yo soy aquí, yo soy allá. Ojo, sigamos avanzando. Pero dice en el 7, cuantas cosas eran para mí ganancia. O decir, Pablo se sentía pavo real, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Yo soy aquí, ya le hice el listado, hebreos de hebreos, circuncidado, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín. Dice Pablo, todo eso, dice Pablo en el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, cuando yo conocí a Cristo, me enteré que todo eso no me servía de nada. ¿Cómo usted obtiene su salvación? Por un sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por una entrega de aquel que en la cruz murió por nosotros, aquel que pagó un precio, aquel que dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, todo eso que yo era, lo tengo por pérdida. Es decir, estaba perdiendo mi tiempo. No es la religiosidad que a usted lo salva, hermano. No es una mantelina lo que usted lo salva. No es un pantalón, no es una camisa. No, es su corazón. Claro, el corazón también muestra, porque cuando usted viene a Cristo, también hay un cambio de actitud, también hay un cambio de acciones. Ahora, siga avanzando. Y ciertamente dice, ahora, como pérdida por amor de Cristo. Ojo, aquí tuve que aclararle, no es por el amor que Pablo le tenía a Cristo, sino por el amor que Cristo no tiene a nosotros. Dice, veo cuánto amor Cristo tiene que paga por mí un precio. Ahora, siga leyendo. Ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. Es decir, cuando conocí a Cristo, mira, no es cierto que cuando usted conoce a Cristo, hay muchas cosas que usted dice, yo hacía todo esto y era por gusto. Y ahora usted sabe, conoce ese amor de Jesús. Y luego dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, que dice, por basura para ganar. Pero ¿por qué dice que lo ha perdido todo? Es que Pablo, de ser perseguidor, pasó a ser perseguido. Pablo perdió su posición dentro de ser fariseo. O sea, Pablo perdió todo aquello por seguir a Cristo. Pero dice Pablo, lo perdí todo, pero lo doy por basura. Dice, mira, lo perdí todo y lo tengo por basura. No me importa, dice Pablo. Cuando usted bota algo, lo tira, pasa el camión, sale detrás del camión, regrésemela. Vea que no. Si lo botó, pues no sirve. Pablo dice, todo lo que yo era de nacimiento, por ley, por celo, no es nada comparado con lo que ahora tengo por medio del amor de Cristo, dice. No es el conocimiento, hermano. No es el conocimiento. Hay gente, y le digo así, hay mucha gente que conoce historia de la Biblia. Hay gente que lee la Biblia como historia, pero no tienen el poder del Espíritu Santo en su corazón. Y esa gente conoce historia, habla de la Biblia, habla de Jesús, pero no como un conocimiento a través del Espíritu Santo, sino como algo que ellos utilizan como un libro, pero no les ha amanecido, como dice la palabra. Ahora, vamos a ir terminando. Dice, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo, dice Pablo. Pero no se está quejando. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Es decir, no es por lo que yo era que soy salvo, no es por lo que yo hice que soy salvo, no por mi justicia, que es por la ley, dice. O sea, cumpliendo la ley no puedo ser justo, dice Pablo, sino la que es por la fe de ¿qué, hermano? ¿Por qué dice usted que es salvo? Por la fe que tiene en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pagó un precio en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está diciendo Pablo. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Justificados pues por la fe, que dice Romanos 5:1. Vea cómo Pablo amarra todos sus versículos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está diciendo Pablo ahí. Yo pude conocer la ley, pude cumplir la ley, pero nunca pude justificarme ante el Padre. Nunca. Me justifiqué y mi salvación fue dada por medio de la sangre de Cristo. Amén. Terminemos para que sigamos al siguiente. Y ser hallado en Él, dice,
no teniendo mi propia justicia. En otras ocasiones yo le he dicho a usted que la gente que es muy buena de corazón, es difícil ganarla a Cristo. Mire, reciba a Cristo. No, yo soy bueno. ¿Soy bueno? Porque nos enseñaron, por ejemplo, si usted tipo los Boy Scouts, que usted tenía que hacer una acción buena. No, dice, yo ya hice una acción, la acción del día. Hay gente que incluso le decía a usted, ya se ganó un pedacito de cielo. Ay, usted se sentía santo, hermano, con una aureola aquí. Porque eso es lo que nos enseñaron. Eso nos enseñaron. Y no es que sea malo. De hecho, la Biblia manda a darle al pobre, a la huérfana y a la viuda que en verdad lo es. Pero no es por eso. No son mis obras. Es la obra redentora de Jesús en la cruz, para que usted y yo este día podamos estar seguros que cuando muramos nos vamos con Él. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.